Hola chicos, buenas tardes. Sí. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches. Alguien había comentado que iba a hacer la presentación de los medicamentos. ¿Está por ahí? La Alborada, Alborada, ya. La Alborada. Chicos, ¿está de pronto la compañera que iba a presentar los medicamentos o continuamos con la clase? Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es la clase 3 del módulo 2. Recuerden que la clase de hoy no entra en la prueba del día sábado, del día viernes, para que lo recuerden. Solamente la clase uno que lo vimos la semana pasada y la clase 2 que vimos el martes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Denme un segundito Buenas para, tardes, profe. denme un segundo para revisar la presentación. ¿Ustedes ven la presentación bien ahí? Sí, se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? Sí, Sí. se ve. En la pantalla completa, sí, con las imágenes. sí, la que no se ve es usted. En las imágenes, claro. ¿Se ven las imágenes? Sí, Sí, se ven las imágenes. Denme un segundo que yo no puedo visualizar las imágenes. Listo, chicos. Em, Tengo un poquito de dificultad porque no estoy en mi computador, entonces ahí pueden ver la diapositiva porque de la otra manera no me permite ver las imágenes. Entonces lo voy a presentar desde acá. Ahí ustedes lo pueden ver bien. Sí, se ve bien. Sí, Sí, se ve bien, profe. Listo, entonces vamos a continuar. En la última clase quedamos en el transporte pasivo, ¿cierto?
que es el transporte a través de la membrana que no requiere energía. Y hay varios tipos de este tipo de transporte. Está la difusión, que se divide en difusión simple, en donde las partículas pueden pasar a través de la membrana sin ningún facilitador, sin ninguna proteína anclada a la membrana. Y está la difusión facilitada, que se hace con ayuda de canales, con ayuda de proteínas. Por otro lado, tenemos la ósmosis. Entonces, en la difusión facilitada se requiere la ayuda de las proteínas integrales de las membranas para el paso de solutos, ¿cierto? Los solutos vendrían a ser los medicamentos en este caso. Obviamente, los solutos podrían ser cualquier ligando, cualquier componente endógeno del cuerpo, pero ahora nosotros lo que nos interesa es esos solutos como medicamentos, ¿cierto? Cuando estos son demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple. Entonces, esas partículas que porque están cargadas no pueden atravesar de manera normal y sin ayuda la membrana de las células, lo hacen a través de facilitadores. La difusión facilitada se da mediada por canales o por transportadores, y los transportadores son proteínas. Entonces tenemos en ese orden de ideas difusión facilitada por canales y difusión facilitada por transportadores. La difusión facilitada por canales, entonces en las membranas encontramos canales iónicos, algunos que son selectivos para algunos iones. Por ejemplo, cuando nosotros encontremos esta K+, es el ion potasio. Hay otros canales que son selectivos para el canal de cloro, que sería esa representación, el Cl-, y hay menor cantidad de canales para el sodio, ¿cierto? Que se representa como es el sodio en la tabla periódica y con carga positiva. O para el calcio, que viene con carga 2+. Entonces, como estos iones o estos solutos vienen cargados, no pueden atravesar la membrana de manera simple, sino que lo tienen que hacer a través de este tipo de canales. Y tenemos, por otro lado, además de esa difusión facilitada por canales, tenemos la difusión facilitada por transportadores. Entonces, cuando hablamos de difusión facilitada en la membrana plasmática, es importante tener en cuenta que existe un límite máximo de transporte llamado transporte máximo, que dicta la velocidad máxima a la que puede ocurrir este proceso. Cuando todos los transportadores están ocupados, se llega a este límite y aumentar el gradiente de concentración no acelera la difusión. Esto se asemeja a una esponja que puede absorber más agua y se denomina saturación, proceso de difusión facilitada. Recuerden apagar los micrófonos, que por ahí estoy escuchando estornudos, conversaciones. Entonces, en este caso, lo que este texto me está queriendo decir es que llega un punto en el que estos receptores se saturan, ¿cierto? Entonces se bloquean y no hay más ingreso de partículas, de medicamentos. Lo que hace, por ejemplo, un medicamento en este receptor va a depender de la afinidad que tenga el medicamento con él, ¿cierto? Si es una afinidad fuerte, el medicamento va a entrar acá y dependiendo del tipo de medicamento que sea, va a ser el efecto. Entonces, por ejemplo, si es un agonista, va a ir en pro del comportamiento que tiene este receptor. Si su efecto es bloqueo, entonces lo que hace es que ocupa este espacio solamente para bloquearlo, ¿cierto? Y para que esa molécula natural que va a ejercer un efecto que nosotros no queremos que ejerza, entonces no lo puede hacer porque va a estar bloqueado. Y para que se dé ese bloqueo debe haber una buena afinidad entre el receptor y ese medicamento. Si la afinidad de entre ese medicamento y este receptor
es menor a la afinidad que tiene ese componente con el receptor, entonces obviamente el medicamento se va a ir de ahí y la partícula endógena natural pues va a tener más afinidad y va a venir a actuar. Entonces por eso los medicamentos tienen que ser más selectivos, tienen que tener mayor afinidad que el producto natural que se ancla en ese lugar, ¿cierto? Tiene que tener más afinidad que la molécula biológica que va a ser el efecto normal. Tenemos la difusión facilitada por transportadores, algunas sustancias que atraviesan la membrana mediante este tipo de difusión son la glucosa, la fructosa, la galactosa, también algunas vitaminas. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, hay una fuente importante de energía para las células. Se transporta a través de la membrana mediante proteínas transportadoras específicas llamadas transportadores de glucosa, que los conocemos como los GLUT. Estos transportadores se encuentran en la superficie externa de la membrana. Entonces acá vamos a ver que esa difusión se hace mediante 3 pasos. La primera es que la glucosa se une al receptor de glucosa ubicado en la superficie externa de la membrana. Después pasa que el transportador cambia su conformación, permitiendo que la glucosa atraviese la membrana. Entonces, cuando esta glucosa interactúa con ese receptor que está en la membrana, se generan cambios o esa unión genera un estímulo en ese receptor que hace que cambie su disposición, su conformación, ¿cierto? Para que se dé un efecto al interior de esa célula. Finalmente, entonces, ese transportador libera la glucosa al otro lado de la membrana para que sea utilizada, o sea que la está transportando de un medio externo a un medio interno, ¿cierto? Que es el medio de la célula. La permeabilidad selectiva de la membrana se regula para mantener la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, ¿cierto? Equilibrio en cualquier sentido. En este caso, puede hacer que sea igual concentración afuera que adentro, o que haya igual cantidad de agua adentro y afuera de la célula. Entonces, por ejemplo, la insulina, que es una hormona, puede aumentar la cantidad de transportadores de glucosa en la membrana, lo que facilita la captación de glucosa por parte de las células a partir de la sangre. Entonces, esa es la función de la insulina que se administra en las personas con diabetes, ¿cierto? Las personas con diabetes tipo 1 tienen, es una enfermedad autoinmune en la que el propio cuerpo, las células del cuerpo, destruyen las células del páncreas, las beta pancreáticas, que son las que producen la insulina, ¿cierto? Entonces el cuerpo no produce insulina. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica que se presenta más que todo en adultos mayores por malos estilos de vida, tanto de falta de ejercicio como falta de una alimentación adecuada, lo que pasa es que a pesar de que ese páncreas sí produce la insulina, esta insulina no es defectuosa, no logra, digamos, generar el efecto, ¿cierto? Que es aumentar esa cantidad de transportadores, se aumenta los transportadores en la membrana de la célula para que hacia el interior de esa célula pueda entrar la glucosa. Y por eso es que encontramos niveles de glucosa alta en la sangre, ¿cierto? Afuera de la célula, porque no se logra entrar esa célula al interior, perdón, no se logra entrar esa glucosa al interior de la célula, se queda aquí en la sangre. Y por eso en los exámenes de laboratorio es que sale esa glucosa por encima, la glucosa en ayunos por encima de 126 miligramos por decilitro, que es lo que una de los criterios para el diagnóstico de diabetes. Entonces,
ese proceso que hace la insulina, aumentando esos transportadores, hace que haya un aumento en la sensibilidad a la glucosa para que la glucosa entre a la célula. Esto es fundamental en el control del nivel de glucosa en el cuerpo, ¿cierto? Como les dije, si la glucosa no entra al interior de la célula, pues se va a quedar en mayor concentración en la sangre, ¿cierto? Entonces, eso va a llevar a una serie de situaciones porque la glucosa en la sangre por mucho tiempo va a generar otros problemas, ¿cierto? Macrovasculares, microvasculares, todo lo que ustedes ya saben que conlleva la repercusión de tener una diabetes mal compensada, como por ejemplo neuropatía diabética, retinopatía diabética, problemas renales. Entonces, todo eso se da porque no se logra controlar esos niveles de azúcar, como los decimos de manera popular, de esos niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Nosotros o el paciente que se administra la insulina no se la está administrando, se la está administrando mal, se está administrando menos dosis, entonces no se está logrando el objetivo que es disminuir esa glucosa en sangre y llevarla a la célula para que se genere el efecto deseado que se quiere con glucosa, ¿cierto? Que finalmente es energía para el cuerpo. Entonces, en la diabetes, el organismo no puede producir, en el caso de la diabetes tipo 1, o no puede utilizar adecuadamente la insulina, como es el caso de la diabetes tipo 2, lo que afecta la regulación del transporte de glucosa. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona este transporte. Chicos, ¿ustedes pueden escuchar bien? Sí. Listo. Una consulta, profesora. ¿Usted está grabando la clase? ¿Cómo? ¿Está grabando la clase? Sí. Ah, ya. Ay, no me da. Ya. Yo no la veo, profesora. Profe, ¿usted está hablando o solo está mostrando las imágenes? Porque no se escucha. Ya, ninguno escucha la presentación. No, no se escucha. No, nada. No se escucha. Ya, dame un segundito.
Listo, chicos, ahí deberían poder escuchar Ahora sí se escucha. En esta animación les mostraré cómo el trabajo coordinado de varios transportadores permiten el transporte de glucosa a nivel intestinal. El transporte de glucosa es un proceso complejo que es muy relevante para la nutrición celular. Se inicia desde el lumen intestinal y debe moverse hasta la sangre. Comencemos. A nivel del intestino, ahí se escuchan bien del video. Sí, se Sí, escucha, profe. Ya. existe un tejido particularmente importante para la absorción de nutrientes, que es el epitelio intestinal, que está constituido fundamentalmente por un tipo de células que son enterocitos. Desde el lumen, la glucosa debe ser transportada hasta la sangre para ser conducida al resto de los tejidos. A nivel celular, este correspondería al lumen del intestino y la glucosa en rojo debe moverse a través de la célula, utilizando transportadores selectivos, hasta el intersticio y luego a la sangre. En este proceso están involucrados tres tipos de transportadores. Un transportador activo, denominado transportador o Synporter glucosa-sodio, un transportador pasivo, que es un GLUT, y también se requiere la actividad de la bomba de sodio-potasio, como veremos a continuación. Es muy importante tener en cuenta que el epitelio intestinal está organizado como un epitelio barrera, es decir, existen uniones estrechas en este sector de la membrana y por toda la periferia de la célula que impide el libre tránsito de moléculas pequeñas por entre las células, de tal forma que todo lo que se debe moverse a través de las células. También esta barrera impide que un transportador activo como el que está localizado en este sector se mueva libremente por la membrana y llegue al otro sector. Lo mismo, un transportador facilitado como el GLUT no puede moverse por la membrana y llegar hasta el sector del lumen. Esto generaría, si ocurriese, que la glucosa entre por un sector y vuelva a salir por el mismo. Y la idea es que la glucosa entre desde el lumen hacia la célula y salga hacia el intersticio. Veamos los pasos. Primer paso. Se requiere un transportador activo, es decir, porta el glucosa-sodio, que utiliza el gradiente de sodio para mover glucosa en contra de un gradiente de concentración. La concentración de glucosa en el intracelular es mayor que en el lumen del intestino. Este transporte entonces requiere de la energía que proporciona el gradiente de sodio. En una segunda etapa, un transportador uniporter, un GLUT, moviliza glucosa desde el intracelular al intersticio, al extracelular, y lo hace en favor de un gradiente, puesto que la concentración de glucosa ahora es mayor en el intracelular que en el extracelular. En la tercera fase es necesaria la actividad de la bomba de sodio-potasio, pues debido a la actividad del Synporter, la concentración de sodio en el intracelular aumenta. Esta concentración de sodio debe mantenerse baja, por lo tanto, la bomba de sodio-potasio con gasto energético debe permitir que el sodio salga de la célula y lo intercambie por potasio. Esto lo realiza con gasto energético. El transporte vectorial entonces de glucosa desde el lumen hasta el intersticio es un transportador activo, aunque en él participan transportadores activos de tipo Synporter, transportadores pasivos de tipo Uniporter
y la bomba de sodio de potasio, que es un transportador activo. Listo. Entonces es como para tomar una idea de lo que pasa con la glucosa. Listo. Y entonces, como les había nombrado, está esa difusión facilitada y está la ósmosis. Entonces, la ósmosis ya es un tipo de difusión pasiva igualmente, ¿cierto? No requiere energía. Recordemos que la difusión pasiva no requiere energía, la difusión activa requiere energía. Y dentro de la difusión pasiva, entonces tenemos la difusión simple, la facilitada, que es la facilitada es por canales o facilitada por transportadores. Y tenemos la ósmosis también, que implica el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable. En los sistemas biológicos, el solvente en cuestión es el agua y este se desplaza a través de las membranas plasmáticas desde áreas donde hay más agua hacia áreas donde hay menos agua, ¿cierto? Llevando como a un equilibrio, donde hay menos agua hacia donde hay más agua. Y si en este momento, por ejemplo, acá hay más agua, después vuelve acá hasta que se genera un equilibrio o una homeostasis. En el transporte activo, entonces recordemos que es un proceso que requiere energías, la parte más importante. Es el proceso que permite que ciertos solutos que son polares, que tienen carga eléctrica, que son muy grandes, crucen la barrera plasmática cuando necesitan moverse en contra de su gradiente. El gradiente me habla de la concentración, ¿cierto? Generalmente se mueven las partículas de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado. Entonces, este lo hace en contra de su gradiente de concentración y para eso, entonces, como va en contra como del flujo normal, entonces va a requerir energía para que esas proteínas transportadoras puedan mover esos solutos pudiéndose llamar ligandos, pueden ser vitaminas, pueden ser algún tipo de soluto, como por ejemplo nutrientes, pero también pueden ser medicamentos. Entonces, para mover esos medicamentos a través de la membrana y en contra de su gradiente de concentración, existen dos fuentes o dos tipos de energía celular para ese transporte activo. Entonces, hay uno que es un transporte activo primario y hay otro que es el secundario. El primario utiliza la energía obtenida mediante la degradación y hidrólisis del ATP, que es el adenosintrifosfato, que modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Y por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario solemos denominarlas como bombas, ¿cierto? Porque son como impulsadoras. Bueno, el principal proceso de transporte activo primario implica expulsar iones de sodio fuera de la célula y llevar iones de potasio hacia su interior. Este sistema transportador es conocido como la bomba de sodio-potasio. Una parte esencial de esta bomba de sodio-potasio actúa como una enzima llamada ATPasa que descompone el ATP, ¿cierto? El adenosintrifosfato. Por lo tanto, este sistema se denomina ya no solamente bomba sodio-potasio, sino bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Porque es esa enzima que me va a descomponer ese ATP.
debido a su capacidad para transportar estos iones específicos utilizando la energía liberada por la hidrólisis del ATP. Entonces, ¿yo por qué quiero mover iones adentro, afuera de la membrana? Por muchas razones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la parte cardiovascular, el impulso nervioso que genera el bombeo de la sangre se hace mediante todo este intercambio de iones a través de la membrana. O también puede ser porque el cuerpo, o sea, la célula, necesita una concentración determinada de esos iones a su interior y en su exterior para diferentes procesos, ¿cierto? Procesos químicos que se llevan al interior de la célula, procesos de nutrición, procesos de metabolismo. Y tenemos el transporte activo secundario. Entonces, ahorita definimos lo que es un transporte activo primario y en el transporte activo secundario se aprovecha la energía que está almacenada en gradientes de concentración iónicos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que, al igual que la difusión facilitada, que está mediada por transportadores, los procesos de transporte activo tienen un límite superior llamado transporte máximo, ¿cierto? Que es el punto como que alcanza la saturación y genera como un bloqueo, ¿cierto? Ya no pasa más componente a través de ese transportador. Entonces, varios iones como el sodio, el potasio, el hidrógeno también, el calcio, el yoduro, el cloruro, también aminoácidos, monosacáridos, pueden cruzar la membrana plasmática a través de transporte activo. Si no existiera esta modalidad de transporte activo, no podríamos concebir la vida porque no se podría hacer intercambio de muchas moléculas, componentes, solutos, que son cargados, que son grandes, que no pueden pasar la membrana, digamos, sin energía. Entonces, la vida en sí misma existe porque existen estos tipos de transporte, el transporte pasivo con sus clasificaciones que vimos y el transporte activo con sus clasificaciones. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en este transporte a través de la membrana? Porque es el principal mecanismo de acción en donde actúan los medicamentos. Entonces es importante que ustedes sepan cómo actúa el medicamento una vez llega al cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando se absorbe a nivel de esa membrana o a través de ese epitelio del intestino, ¿cierto? Traspasa ese epitelio y de ahí se distribuye eh, a través de la sangre hasta el lugar donde va a actuar, ¿cierto? Llega y encuentra ese tejido. Recordemos que el tejido es una unión de células, entonces llega finalmente a esas células y se va a ubicar en esa membrana, pasando a través de un, no sé, receptor que pueda ser un canal, que pueda ser una proteína, que pueda ser una enzima, y esa interacción entre ese receptor que está en la membrana genera un efecto. O simplemente digamos, esa unión del medicamento con ese receptor genera un movimiento de iones que lleva a que se genere un potencial de acción, un potencial eléctrico en la célula cardíaca que lleva a que se bombee, por ejemplo. Pero eso es solamente un ejemplo porque en todas partes del cuerpo hay diferentes tipos de receptores para diferentes medicamentos y actúan de diferente manera, ¿cierto? Yo les mencionaba que hay algunos agonistas, otros antagonistas, otros que lo que hacen es mover iones para generar algún efecto potencial eléctrico. Hay otros que simplemente bloquean, pero no tienen ningún efecto. Hay otros que bloquean, pero a la vez tienen efecto. Hay otros que ni siquiera se ubican como en la mitad del receptor de ese canal, sino que se ubica como a un ladito, no obstaculizando su flujo, sino que se
pega a un ladito de ese receptor, de ese canal, y lo que hace antes es que lo abre más, lo activa más para que el flujo de iones o de las partículas que tienen que moverse a través de ese canal se haga de manera más alta, más fluida, más concentrada. Entonces, así como existen tantos medicamentos en el mundo, existen también tantos, digamos, modos de acción y receptores en el cuerpo, porque muchas veces son específicos em, para cada función del cuerpo. Entonces, tenemos que varios iones, como todos estos que les nombré, también los aminoácidos y los monosacáridos, pueden cruzar esa membrana solamente porque existe ese transporte activo. Pero en algunos casos estas sustancias también pueden atravesar la membrana por difusión facilitada cuando la célula dispone de canales proteicos o transportadores adecuados. ¿Por qué nos interesa estudiar los tipos de transporte a través de la membrana plasmática? Entonces es básicamente, por lo que les dije anteriormente, que todos estos tipos de transporte tengan un papel importante en el mecanismo de acción de muchos fármacos. Y vamos a ver un ejemplo de estos fármacos. Por ejemplo, los fármacos digitálicos, como la digoxina, son empleados en insuficiencia cardíaca, también son utilizados en fibrilación auricular, en arritmias. Entonces, bueno, acá nos vamos a fijar en la insuficiencia cardíaca, que es una condición en que el corazón es un músculo y ese músculo tiene una fuerza de contracción que permite que se bombee la sangre a todo el cuerpo. Pero en la insuficiencia cardíaca, esta función de bomba del corazón está debilitada, entonces no logra enviar o impulsar la suficiente sangre al cuerpo para que se genere el efecto normal en el cuerpo. Entonces estos fármacos como la digoxina inhiben esa bomba sodio-potasio ATPasa, ocasionando un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio, concentraciones que a su vez estimulan una mayor entrada. Chicos, tienen los micrófonos abiertos, entonces por favor ciérrenlos. Entonces, ese efecto, lo que hace, ese efecto que tiene ese medicamento sobre esta bomba, aumenta, finalmente se traduce en aumento en la entrada de calcio a la célula. Siempre que nosotros contraemos un músculo en nuestro cuerpo, cualquier parte que sea, es porque ha ingresado calcio. Se necesita calcio para contraer el músculo, para que eso lo tengan ahí presente. Estas mayores concentraciones de calcio son las que producen una mayor actividad de las fibras contráctiles de actina y miosina. Esto se traduce en un aumento de la fuerza, que en medicina lo vamos a llamar inotropismo positivo. Cuando hablamos de inotropismo negativo, estamos hablando que disminuye la fuerza. En este caso, aumenta esa fuerza de contracción, hace que el corazón se contraiga más fuertemente, porque en la insuficiencia cardíaca se contrae muy levemente. Y también se aumenta la velocidad de la contracción celular, tanto en el corazón normal como en el corazón insuficiente. Entonces, no solamente aumenta la fuerza de contracción, sino la velocidad con que ese ventrículo se contrae para eyectar la sangre al resto del cuerpo. Y entonces vamos a ver cómo ejerce esa digoxina la función sobre esta bomba sodio ATPase para que Pero es se que era genere. solamente los martes y los jueves. Chicos, hay varios micrófonos abiertos y no dejan escuchar bien.
A ver si- No, este no era el video. Denme otro segundito, por favor. Porque él pasa trabajando, llega en la noche, ¿no? Pero ahora se lo llevó a la escuela, pues, porque Tienen ella se los lo micrófonos abiertos. ¿Será que lo pueden por eso lo llevó a la escuela, no lo llevaba a la desconectar, escuela. por favor? No está criando solo. Chicos, vamos a ir a el receso porque no me está cargando el video. Entonces vamos a ir a los 10, 15 minutos de receso. Mientras tanto, así yo recupero el video para ver ese efecto de la digoxina en el cuerpo. Listo. Sí. Vale, profe. Profe, Sí, yo no voy a poder entrar ya al segundo reposo porque tengo que entrar a otro, como a otro curso, ¿sí? Y se me congelaron, o sea, me chocan las dos, ¿me entiendes? Entonces, como ya estuve en el primero acá, entonces voy a entrar en el otro, para que no me vaya a poner inasistente. ya. Tú eres... María Fernanda Villanueva, la última. Listo, listo, María Fernanda. Yo veo la clase grabada. Muchas gracias, profe, que esté Vale, bien. listo.
Hola chicos, Hola, profe. listo, ahí ya puedo encontrar ahí disculpas porque no me funcionó el computador y tomé la tablet de otra persona y nunca la había utilizado. Entonces, Bien, revisaremos el mecanismo de acción de los digitálicos. Para esto necesitaremos el esquema de una membrana celular. Como podemos ver, acá tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, la membrana celular y tres estructuras básicas: la bomba de sodio-potasio ATPasa, el canal de sodio y calcio y el canal de calcio. Además tenemos el retículo sarcoplásmico rugoso, que es fundamental en toda esta historia. El canal de calcio sirve para permitir que el calcio ingrese al interior de la célula y se aloje en el interior del retículo sarcoplásmico rugoso. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es intercambia sodio por potasio. Y el canal NCX o canal de sodio-calcio intercambia sodio por calcio. En una contracción normal sucede los siguientes fenómenos. El calcio entra por el canal del calcio hacia el interior de la célula y se aloja en el retículo sarcoplásmico rugoso. Este incremento de calcio permitirá que genere la capacidad de contracción de la célula. Al contraerse, el calcio nuevamente saldrá al exterior del retículo sarcoplásmico rugoso. Este exceso de calcio será sacado de la célula por medio del canal NCX, con lo cual se acumulará sodio en el interior de la célula. Este sodio será llevado al exterior por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa y con lo cual también entrará potasio al interior de la célula. Todos estos movimientos de potasio, sodio, calcio son los que explican el potencial de acción de la célula cardíaca. La digoxina y todos los glucósidos digitálicos bloquean la sodio-potasio ATPasa. Esto lo que generará es que no se puede intercambiar el sodio por el potasio y entonces el sodio se acumula en el interior de la célula. Este incremento de sodio revertirá el canal NCX, el cual ya no podrá sacar calcio, mientras que el canal de calcio permanece activo. Entonces generará un incremento de calcio intracelular, con lo cual habrá más calcio disponible para entrar en el retículo endoplásmico rugoso y esto permitirá una contracción muscular cardíaca mucho más potente. listo. Entonces, como entender que la finalidad de estos digitálicos y la digoxina es aumentar el calcio a nivel interno de la célula, porque esto va a lograr que haya una mayor contracción. Entonces, recordemos que lo que necesitamos es que se contraiga ese músculo, que es el corazón, para que bombee con más fuerza. Listo, entonces acá vamos a continuar. Entonces, hay otro tipo de transporte, que es el transporte en vesículas. Es el proceso por medio del cual las sustancias entran o salen de las células en vesículas que se evaginan o que se invaginan de la membrana plasmática, y esto requiere energía provista por el ATP. Entonces, como vemos acá, aquí están las partículas que van a ingresar al interior de la célula. Entonces, esta membrana se invagina y recoge estas partículas y las lleva al interior de la célula, así como este tipo, ¿cierto? Primero, este es como el primer paso, se va modificando esa estructura, se va invaginando y aquí ya está haciendo prácticamente el corte. Aquí se unen todos estos fosfolípidos y queda así como en una vesícula. Entonces, esto es porque la célula necesita estos componentes y esta es la manera en que éstas se transportan a través de la célula.
Este mecanismo es empleado también por las células para su nutrición. Entonces, algunos tipos de células que requieren tomar alimentos en forma de macromoléculas, o sea, partículas que son muy grandes e incluso células completas, como que puede como fagocitar, por decir de algún modo, a una célula que está en la parte externa, en su exterior. Entonces se hace de esta manera porque es difícil pasar estas macromoléculas, estas grandes estructuras a través de manera simple, ¿cierto? Sin energía, o sea, como la manera más difícil de hacerlo, pero tampoco se puede a través de canales porque son partículas grandes, ni se puede a través de transportadores. Asimismo, algunas células necesitan liberar al medio externo sustancias de gran tamaño, como productos de secreción, proteínas y polisacáridos. Entonces ahí ya hablamos de la evaginación, ¿cierto? Entonces, parte de acá es como el proceso inverso. Aquí tenemos lo que queremos expulsar porque es un desecho, por ejemplo, es un residuo del metabolismo, se acerca esta vesícula a la membrana y se genera la expulsión de esas partículas que queremos expulsar. Debido a su gran tamaño considerable, entonces estas partículas no pueden cruzar la membrana plasmática utilizando los mecanismos de transporte que permiten el paso de sustancias más pequeñas, como por ejemplo el agua, los gases, los iones, los azúcares simples, los aminoácidos, y por tanto entonces para superar esta barrera y transportar estas macromoléculas, las células deben emplear dos procesos principales: la endocitosis, que implica la incorporación de partículas al interior de la célula, y la exocitosis, ¿cierto?, hacia afuera, que implica la expulsión de partículas desde el interior de la célula hacia el medio exterior, ¿cierto? Es fácil como recordarlo porque este es exo y este es endo. Ambos procesos se basan en el flujo de membranas, que consiste en el movimiento de material a través de la membrana celular. Existen dos modalidades de endocitosis en función del tamaño de las partículas. Entonces tenemos la fagocitosis, que es como la traducción de ingesta celular, y es un movimiento de una partícula sólida dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos e incorporada en un fagosoma. Mediante este proceso se transportan bacterias, virus o, por ejemplo, también células envejecidas o ya muertas. Y tenemos la pinocitosis. Entonces, la endocitosis, que es llevar partículas de afuera hacia adentro, se divide en fagocitosis y pinocitosis. Entonces, cuando hablamos de pinocitosis, hablamos de líquido, de bebida celular. Entonces, es el movimiento del líquido extracelular hacia el interior de la célula a través de la invaginación de estas membranas plasmáticas para formar una vesícula. Entonces, aquí está el agua y esta membrana se invagina y adentra hacia sí misma, hacia su interior. Estas partículas quedan en vesículas y las transporta al interior de la célula hasta la organela, en donde se va a generar el efecto, el proceso con estas partículas. Entonces, mediante este proceso se transportan solutos en el líquido extracelular. Entonces, aquí nuevamente. Mira, entonces vamos a pasar
ya digamos que vamos a dejar este capítulo o esta parte del transporte a través de la membrana, que lo que quiero que guarden de eso es que hay dos tipos de transporte. Está el transporte pasivo, está el transporte activo. La diferencia entre ellos es que el activo requiere energía, el pasivo se facilita porque son partículas pequeñas, no son cargadas, hay un transporte pasivo que es a través de difusión y otro que es por ósmosis, ¿cierto? Ósmosis es el paso del líquido y en la difusión entonces tenemos la difusión simple, que es que la partícula atraviesa esa membrana sin ayuda de nada. Está la difusión pasiva facilitada por canales o por transportadores y ahí a pesar de que no se necesita energía, sí se necesitan estos facilitadores, estos canales, estas proteínas, para que la partícula, el medicamento, lo que sea, pueda pasar al interior de la célula. Y por otro lado tenemos el transporte activo que requiere energía. Tenemos un transporte activo primario y un transporte activo secundario, ¿cierto? Y tenemos otros tipos de transporte que la célula utiliza en partículas que son mucho más grandes, en macromoléculas, incluso fagocita algunas células y se hace mediante la evaginación o la invaginación de esa membrana. Pasa mucho, por ejemplo, con las bacterias, con células, con macromoléculas. También recordemos la formación de vesículas como parte importante de la comunicación celular, del transporte de diferentes componentes que son más grandes. Y ahora vamos a ver lo que nos vamos a centrar a nivel celular en la reproducción celular. ¿Cierto? Es también traer a recordar algunos aspectos de que ya lo hemos visto antes. Estas son las fases, ¿cierto? La interfase, la profase, la metafase, la anafase, la telofase, y ya la citocinesis, que es la estrangulación y la formación de dos células hijas. Entonces, en el proceso de reproducción celular se desempeña un papel fundamental porque tiene que ver con el desarrollo y con el mantenimiento de los tejidos, la renovación, ¿cierto? Como tal de esos tejidos, los órganos, los sistemas del organismo. La reproducción celular, el tiempo de reproducción celular depende del tipo de células y eso se traduce en la manera en que nos hacen exámenes médicos, ¿cierto? Por ejemplo, si lo llevamos a las células de la sangre, estas células se regeneran o hay un recambio o una producción más o menos cada 3 meses. Entonces, para evaluar anemias, generalmente los exámenes no se van a hacer en menos de ese tiempo. O sea, no es como que tienes anemia, tómate este sulfato ferroso o este ácido fólico y vamos a volver a medir los niveles, las concentraciones, la hemoglobina en un mes. No, ¿cierto? Generalmente son 3 meses, que es el tiempo en que ese ciclo de ese tipo de células se lleva a cabo. Hay otras células del cuerpo que crecen más rápidamente, como las uñas, por ejemplo, el cabello. Hay otras que son más demorados y llevan muchos años, mucho más tiempo. Entonces eso depende del tipo de célula. Entonces se generan nuevas células que son genéticamente idénticas a la célula madre gracias a procesos de regulación complejos que garantizan la integridad del material genético. Esos procesos de regulación son bastante importantes porque te dicen cuándo se va a generar la reproducción celular o inhiben esa reproducción celular. Si no tuviéramos esos controles, esos controladores de estos procesos de regulación, pues nosotros tendríamos cáncer, ¿cierto? Porque el cáncer justamente es digamos, un problema en esa regulación de esos procesos de reproducción de las células, en donde las células se regeneran más rápidamente, generando tumores, generando
no solamente el tumor como tal, sino que también se genera toda la parte como de su, por decirlo de algún modo, de su sistema vascular que nutre a ese tumor, o si lo llevamos a otro tipo de cáncer, ¿cierto? Es una como reproducción descontrolada de las células. Entonces ahí es porque está fallando ese centro de control, ese centro de regulación y esos puntos de control. Este proceso se encuentra dentro del ciclo celular y consta de dos etapas principales, una que es la interfase y está el resto que es la división celular, que ya es la profase, la telofase, la metafase, la anafase, ¿cierto? Pero entonces primero viene la interfase. En esta fase la célula crece, se replica su ADN y se prepara para la mitosis. Entonces los cromosomas se replican de modo que al comenzar la división, cada cromosoma replicado tenga dos cromátidas unidas por un centrómero, lo que representa un cromosoma funcional. Y cada cromátida hermana de un cromosoma se separa en una célula hija, lo mismo que ocurre con la otra, ¿cierto? Con las otras 45. Y juntas compone el grupo diploide de 46 cromosomas de una nueva célula. Entonces esto pasa en este primer fase, que es la interfase. Y ya el resto, hablamos qué es la división celular. En esta interfase prácticamente esa célula se alista para esa división celular. Y ya entonces en la reproducción celular, que decimos como mitosis, lo llamamos mitosis, es el proceso en que los cromosomas replicados se dividen en dos núcleos hijas, acompañado generalmente de la citocinesis, que es la separación del citoplasma y la creación de dos células hijas. La mitosis se caracteriza por dos eventos. Entonces, primero, la condensación y la segregación de los cromosomas, los microtúbulos del uso mitótico, que es una estructura compuesta principalmente por microtúbulos, juegan un papel fundamental al alinear y posicionar los cromosomas en el centro de la célula, ¿cierto? Asegurando la separación de las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos, antes de que se dé esa citocinesis, que es ese estrangulamiento. Entonces, esa reproducción celular, finalmente se restaura un núcleo interfásico y se divide el citoplasma para formar dos células idénticas. Este proceso se lleva en 4 etapas nucleares, que es la profase, la metafase, la anafase, la telofase, y esta está finalmente seguida de esa citocinesis, que es la división del citoplasma. En la profase, entonces ya para hablar de cada una de ellas, entonces los cromosomas se forman a partir de la condensación de las fibras de cromátida, ¿cierto? Y la membrana nuclear desaparece, ¿cierto? Entonces va desapareciendo esta membrana celular y queda expuesto todos estos cromosomas. En la metafase, los centrómeros y los pares de las cromátidas se alinean en la placa de metafase, ¿cierto? Así, de esta manera, porque finalmente va a ir la mitad para este lado y la mitad para este otro. Entonces acá los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. Las fibras del uso están unidas a los cromosomas. Entonces, estas son las fibras del uso y están unidas hasta los cromosomas, que son estos de acá, ¿cierto? Ya en la anafase, entonces, es como si esta parte de acá se cortara por acá y la mitad de cada uno de estos migrara hacia las partes que le corresponden, que es lo que pasa en la anafase. Los centrómeros se separan y las cromátides hermanas, ¿cierto? Que son estas, se dirigen hacia los polos opuestos, ¿cierto? Una para allá y otra para allá. Estas antes estaban unidas.
convirtiéndose en cromosomas independientes en forma de B, así, ¿cierto? De esta manera. Entonces, viene la telofase. Después, una vez que los cromosomas llegan a los polos, se descondensan para volver a un estado de cromatina, se forman envolturas nucleares, entonces eso que habíamos perdido al iniciar, ¿cierto? La profase, entonces acá en la telofase se vuelve a formar esa membrana nuclear, ¿cierto? Llevando todo ese material genético donde debe estar, ¿cierto? Al interior del núcleo. Entonces se forman esas envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromatina, los nucleolos reaparecen y el uso mitótico se desintegra. Y aquí es más o menos de manera así, más sintética, ¿cierto? Todo el ciclo celular y lo vamos a ver aquí. El proceso de la mitosis. En el video de hoy veremos qué ocurre en cada una de las fases del ciclo celular, que, por si no lo sabías, el ciclo celular es el nombre con el que se conoce al conjunto de procesos que llevan al crecimiento de la célula y a su posterior división. Este ciclo consta de dos fases distintas, la interfase y la mitosis. La interfase se subdivide en las siguientes tres fases. G1. En esta etapa la célula crece en tamaño. S. Durante esta etapa, la célula duplica su material genético y se prepara para la división celular. G2, que al igual que en la G1, en la G2 la célula aumenta su tamaño, pero además sintetiza proteínas para prepararse para la división celular o también llamada mitosis. Luego de la interfase, que como ya vimos antes, se divide en otras tres fases, ocurre la mitosis. Esta se divide a su vez en cuatro fases, en donde ocurre la división del material genético anteriormente duplicado. Luego de la mitosis ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Una vez la célula haya pasado por todas estas fases, terminarán habiendo dos células genéticamente idénticas a la célula original. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ciclo celular, vamos a profundizar más en una de las fases que lo componen, y esta es la mitosis, que como ya vimos antes, es donde ocurre la división celular en sí. La mitosis consta de cuatro etapas, las cuales son 1. Profase. En esta etapa, el material genético, o sea, el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa, o también podría decirse que se empaqueta, formando así las cromátidas. Estas luego se unen de a pares para así formar los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto, por lo tanto, de dos cromátidas, y estas son exactamente iguales. Son iguales porque, como vimos antes en la fase S, el material genético se duplicó. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven a los polos de la célula, y a partir de ellos comienza a formarse hueso miótico. 2. Metafase. En esta etapa, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los huesos mióticos se les unan. 3. Anafase. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. 4. Telofase. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. La célula ya a este punto comienza con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y así, a partir de una única célula, se generaron dos células genéticamente idénticas a la célula original. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que una célula se divide. También existe la meiosis, que, a diferencia de la mitosis, que genera a partir de una célula dos células exactamente iguales a la primera, en la meiosis, a partir de una célula, se generan cuatro células genéticamente diferentes a esta primera. Veremos más acerca de la meiosis en un próximo video. Por eso, si no estás suscrito, te invito a hacerlo, así no te perdés cuando lo suba. Listo.
Y bueno, entonces ya hablamos de esta parte que es la parte celular. Ahorita vamos a hablar del nivel tisular, ¿cierto? Y la histología es la disciplina que estudia los tejidos. Un tejido es un conjunto de células, ¿cierto? Es una agrupación de células que comparten un origen embrionario y llevan a cabo funciones especializadas. Los tejidos pueden ser sólidos, como el hueso, semisólidos, como la grasa, o líquidos, como la sangre. Además, su composición, su disposición y la presencia de fibras pueden variar ampliamente. Existen 4 tipos de tejidos básicos. Entonces tenemos el tejido epitelial, ya lo vamos a ver, está el tejido conectivo, está el muscular y está el tejido nervioso. Entonces el tejido epitelial, el epitelio es un tipo de tejido compuesto por células polarizadas que están fuertemente unidas entre sí y sujetas al tejido subyacente mediante una fina capa de matriz extracelular llamada lámina basal. Este tejido carece de su propio sistema vascular, por lo que se nutre a través de la difusión de nutrientes y de oxígeno desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo ahí subyacente. Entonces tenemos 2 tipos de tejido epitelial. Está el epitelio de revestimiento, que cubre superficies expuestas a continuas tensiones mecánicas del medio externo, y estas a su vez entonces se clasifican en 3 características, ¿cierto? De acuerdo a 3 características. Número de capas celulares, entonces acá decimos que es un epitelio de revestimiento simple o estratificado, ¿cierto? Mire que acá tenemos simple, es como solito, escamoso. Está el estratificado, todo esto son estratificados. Según se clasifica también según la forma de las células en la capa más externa, entonces pueden ser planos, pueden ser cúbicas, ¿cierto? Como estos. Y también pueden ser cilíndricas. Y también se caracterizan, se clasifican según las estructuras diferentes, por ejemplo, cilios, microvellosidades, etc. El epitelio glandular, que también forma, pues, que además de formar revestimientos, puede sintetizar y secretar un producto específico hacia la superficie libre. Entonces es una secreción exocrina, o hacia los vasos que están ubicados en el conectivo adyacente, que es una secreción endocrina, ¿cierto? Endocrina hacia adentro y exocrina hacia afuera. Se clasifica por el tipo de secreción que genera, por esa forma de secreción, por la integridad glandular al secretar y la célula blanco de la secreción, ¿cierto? A dónde va dirigida esa secreción. Tenemos por otro lado el tejido conectivo. Es uno de los tejidos más abundantes y más distribuidos en el cuerpo. Tiene muchas funciones, es más funcional que, digamos, estético o de protección. Lo que hace es que conecta y une, ¿cierto?, diferentes partes del cuerpo. Proporciona el soporte, la resistencia a otros tejidos, protege también y aísla los órganos internos. Actúa como un compartimiento para estructuras como los músculos esqueléticos. Sirve como medio principal de transporte del organismo, como la sangre, que es el tipo de tejido conectivo líquido. Almacena las principales reservas de energía en forma de tejido adiposo o grasa y juega un papel fundamental en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces, miren que es un tejido multifuncional que sirve no solamente como el tejido propio en sí del cuerpo, sino al resto de los tejidos al conectarlos entre sí. Entonces, este tejido, al igual que el epitelial, tiene sus clasificaciones y se clasifican tejido conectivo no especializado y tejido conectivo especializado. Entonces, el no especializado se divide en tejido conectivo lazo, es siempre irregular, tejido conjuntivo mucoso o gelatinoso, el tejido conjuntivo reticular, el mesenquimal,
el conectivo denso y ya está el conectivo especializado, que junto genera un efecto determinado. Entonces está el adiposo, es el cartilaginoso, el tejido óseo, el hematopoyético, que es el de la sangre, el sanguíneo. Tenemos el tejido muscular, que está compuesto por células alargadas, así como las vemos en la imagen, conocidas como fibras musculares, o miocitos, que tienen la capacidad de utilizar esa energía para generar fuerza y para contraerse. El tejido muscular es responsable de llevar a cabo los movimientos del cuerpo, mantener la postura, generar calor y proporcionar tejidos, proporcionar protección. Y también, al igual que los demás, se divide, y en este caso se divide en tres, de acuerdo a sus características estructurales y funcionales. Entonces tenemos el tejido músculo-esquelético, ¿cierto? Que es es el que ejercitamos en el gimnasio. Está el músculo cardíaco, ¿cierto? Es estriado, es diferente, miren, ¿cierto? Entonces, este es el que genera esa contracción y ese es el que les decía anteriormente, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues ese músculo está dañado porque no ejerce su función de contracción de manera adecuada y necesita que venga esa digoxina para que se aumente esa fuerza de contracción y se aumente la velocidad en que ese ventrículo se contrae. Pero recordemos que en su origen el corazón es un músculo. Y está ese músculo liso que está en la parte digestiva. Por otro lado tenemos el tejido nervioso, entonces nosotros de esto ya sabemos harto, ¿cierto? Está compuesto por dos tipos principales de células, que tenemos las neuronas y tenemos las células de la neuroglía, que si bien no son células nerviosas como tal, no son como las neuronas como tal, sí son células de soporte que ayudan a que se genere, que se transmita esa información, que ayuda a la acomodación de la mielina, ayuda a que se forme esa mielina, ayuda a darle soporte, estructura, forma, todo ese sistema a ese tejido o a esa unión de neuronas que, como lo vimos anteriormente en la clase pasada, no están unidas físicamente, ¿cierto? Ellas tienen unos espacios para permitir ese traspaso eh, de ese neurotransmisor, de esa señal eléctrica. Las neuronas son sensibles a diferentes estímulos que convierten en señales eléctricas conocidas como potenciales de acción o impulsos nerviosos y las transmiten a otras neuronas, tejido muscular o glándulas. La mayoría de las neuronas consta de tres partes fundamentales, un cuerpo celular y dos tipos de prolongaciones celulares, ¿cierto? Las dendritas, que son las que están en el cuerpo celular y son las que reciben la información de la neurona anterior, y están los axones, que ya es esa línea que finaliza con las terminales donde están las vesículas, con los neurotransmisores y de ahí sigue ese impulso. Entonces, ese es el tejido nervioso. El cuerpo celular contiene el núcleo y otros órganos celulares. Las dendritas son estas extensiones ramificadas, generalmente cortas, que funcionan como las principales estructuras receptoras de la neurona, ¿cierto? Recibe y lleva. El axón es una estructura única y delgada que puede extenderse, a distancias considerablemente largas. Cumple la función de transmitir los impulsos nerviosos desde la neurona, desde esta neurona de acá hasta estas neuronas de acá y llevar ese impulso a los otros tejidos. Las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, motoras e interneuronas, o de asociación, que son las que conectan las sensitivas con las motoras, ¿cierto? Entonces también tiene su clasificación el tejido nervioso, así como el resto de tejidos. En contraste, las células de la neuroglía, aunque no generan ni conducen impulsos nerviosos, desempeñan diferentes funciones de soporte
esenciales en el sistema nervioso. Entonces, esto todo es neuroglía, ¿cierto? Todo eso que no son las neuronas, estas como tal, son la neuroglía, son los soportes, son las que sirven para nutrir esas neuronas, para eliminar sus desechos. Y listo, hasta ahí tenemos la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? Profesora, buenas tardes. Consulta. Esta clase no entra en la prueba, ¿cierto? Solamente las dos clases anteriores. Sí, exactamente. Ok. Esta ya entra para la prueba, pero del otro viernes. O sea, no de mañana, sino el que sigue con la prueba, con la clase del próximo martes. Ok, Listo, entonces vamos a llamar a lista. Noelia Ayapan, Presente. Leslie Alarcón, Presente. Lady Ante Lombana, Presente, profe. Romina Astudillo, Romina Astudillo, Janet Atencio, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Hernán Barra, Hernán Barra, Presente, profesora. Ariana Desiré, Presente. Romina Trujillo está escribiendo que está presente, profesora. ya, Pendiente. Catherine Calderón, Catherine, María Candia Vallejos, María Candia Vallejos, Ida Cárdenas, Presente. Camila Cepeda, Presente. Daniela Chapa, Presente. Claudia Chavarría, Presente. Claudia Colina, Claudia Colina, Presente, profe. Lo que pasa es que estoy saliendo de la pega. Estaba entregando turno. Janet Cortés, Pía Presente, Cuevas, profe. Pía Cuevas, Laura Espejo, Laura Espejo, Verónica Gamarra, Presente, profesora. Noelia Enríquez, Noelia Enríquez, Janet Lascano, Janet Lascano, Maybi Linares, Presente. Margarita Lincupi, Margarita, Carolina Marín, Presente, profe. Constanza Molina, Presente. Roberto Parra, Presente. Roberto Parra, Marlene Parra, Marlene Parra, Cristian Patiño, Luceli Perilla,
Presente, profe. Lina Quiseno, Presente. Tatiana Rodríguez, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Ivette Rojas, Ivette, Fabiola Rojas, Fabiola Rojas, Karina Rolim, Karina Rolim, Olga Ruiz, Olga Ruiz, Carmen Salas, Presente, profe. Eliseth Cereño, Eliseth Cereño, Nidia Vergara, Nidia Vergara, Catalina Vilches Presente, profe. y María Fernanda Villanueva. Listo, chicos, entonces recuerden la prueba del viernes a las 7 de la noche. Yo les sugiero siempre que hagan las pruebas en los tiempos para que después, cuando se abra al final, no, o sea, es como de pronto puedan tener dificultades y problemas para presentar esas pruebas, entonces es mejor que desde el principio dejen todo listo y lo presenten este fin de semana, la prueba 1 del módulo 2. Entonces se abre del viernes a las 7 de la tarde hasta el sábado a las 7 de la tarde. Eso, ¿alguna duda, pregunta? Que estén muy bien. Gracias, profe. Profe, Harto consulta. material que Gracias, estudiar. profe. Gracias, Estén buenas bien. noches. Cuídese. Chao, chicos, estén bien. Profe, ¿Sí? sabe que estaba viendo aquí en la aplicación y sale que hay un video nomás subido, no sé si será de la clase 1, no sé si falta un video. Yo tenía cargados los 2 videos. Ah, están cargados los dos, sí, porque a mí me aparece uno, entonces a lo mejor es problema de acá del... Tendré que verlo bien entonces. Ya, vale. Igual lo voy a revisar y cualquier cosa les comento, pero quedó cargado el video el mismo día, el martes. Ah, ok, profe. Ya entonces voy a Profe, revisar bien. pero yo busqué la de la clase 1, no la encontré. De hecho, pregunté por el grupo para ver quién la había logrado ver, pero no obtuve respuesta de mis compañeros. No sé si es que no está o no la supe buscar, no sé. Encontré la de la clase 2, pero la de la clase 1 no. ¿Y hay alguno tiene de pronto la de la clase 1? A ver. Entonces quedó cargada Profe, solamente en el YouTube. Ya, lo profe, voy a bueno, ver. a Profe, mí tampoco disculpe. no me sale la clase Profe, 1. profe, Ya, disculpe. ¿Me puse presente Marlene Parra? no, Por si. Lo que pasa es que estaba ocupada y cuando me di cuenta ya pasó. ya. Ya, gracias. Chicos, entonces lo voy a revisar porque no sé qué pasó con ese primer video. Yo lo cargué el domingo y el segundo lo cargué el martes. Entonces voy a revisar porque de pronto no lo haya puesto en el módulo que no era o se haya quedado solamente en el YouTube y no haya pasado el enlace. Lo reviso, ¿listo? Ok, Listo, profe, muchas profe, gracias. muchas gracias. Para que hoy queden cargados esos 2 primeros videos. Ya, porque este sí se demora un poquito más como en cargar. Entonces este sí lo subo el sábado, que es para la prueba de la otra semana. Listo, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profe, buenas noches.